For that. Bueno, dice que muchas gracias y que lamenta que pues, ella tenga que hablar en inglés y que ojalá y que tengan paciencia. So, we believe wages are really probably the most critical issue in NAFTA renegotiation. So, para nosotros los salarios es el tema más crítico en la renegociación del NAFTA. And as was discussed on the last panel, the existence of NAFTA has really increased the trade between the three countries in North America, but it has not increased the standard of living for ordinary families in all three countries. Bueno, como ya se discutió en el panel que ha pasado, el TLC sí ayudó a que haya más exportaciones en todos los países, pero definitivamente no ha habido un incremento salarial en ninguno de los tres países. And that's really because of the rules of the NAFTA and the way that it was set up. It was set up to free trade, but really to free capital and free investment, but at the same time didn't free workers to have rights in the workplace, and of course didn't free people to cross borders and adjust to the economy as they need to. Bueno, el NAFTA lo que hizo sí fue liberalizar el comercio, liberalizar las inversiones, pero lo que no liberalizó fue los derechos de los trabajadores, los derechos tanto de movilidad como los derechos de tener derecho a vida digna. And because of this free movement of capital and investment, it sets up a competition where each of the three countries are really doing their best to respond to the needs of capital, which means maximizing the returns to capital in each country. And the easiest way to do that is to minimize the returns that are going to labor and also to minimize the returns that are going to the government in form of taxes. Bueno, entonces lo que pasa ahora es que tenemos a los tres países que están compitiendo por el capital y entonces ¿cómo se obtiene más capital? Pues esto es a costa de los salarios que van sufriendo cada vez más, así como de la calidad de vida de todos los trabajadores, ya que al estar el capital siendo la parte más importante, bajan las condiciones de trabajo. So what we've seen in the 23 years of NAFTA is wage stagnation across all three NAFTA countries. We've seen an increase in income inequality, and we have seen a reduction in corporate taxes as a specific method to attract more investment. Bueno, una forma de que esto se puede ver es que ha habido una baja a los impuestos para las empresas. Reduction in taxes. Yeah, y una reducción en los impuestos para atraer el capital. So, in our view, the best, most powerful way to actually raise wages is through the organization of independent and effective trade unions. The problem is, again, with this competition to provide the best returns to capital, what we've seen is that the trade union movement in all three countries is weaker than it was pre-NAFTA. And in Mexico, in particular, because of the functioning of protection contracts and, an apparent deliberate policy of some governments to really compete on the basis of low wages, you have really ineffective unions that have not been able to effectively raise wages over the last 25 years. Okay, una forma en lo que se puede proteger los salarios es a través de los sindicatos, de que los trabajadores se vayan uniendo entre ellos, pero ha habido estos problemas que a pesar de los sindicatos no es suficiente y sobre todo en el caso de México donde hay políticas que protegen más a los empresarios y que aún así los mismos sindicatos no abogan por sus propios trabajadores. And this is happening within the United States too, in the form of US states that are adopting what are called right-to-work laws, which are essentially laws that make it harder for unions to organize. Una forma también que está pasando en Estados Unidos es que se están aprobando estas leyes de derecho a trabajar, que que si bien suenan bien, realmente lo que están haciendo es impidiendo que los sindicatos se puedan organizar efectivamente para ayudar a los trabajadores. So the bottom line is we cannot have just more promises to respect international labor rights in terms of NAFTA, but we have to write into the rules some competing incentives to offset the incentives that have pushed wages down and really make sure that we're focusing on bringing wages up for average workers.
Ok, entonces no es suficiente simplemente con decir que se van a respetar los salarios o que los salarios van a subir con el NAFTA, sino que realmente tiene que estar escrito en el mismo tratado qué tipo de reglas se van a utilizar para mantener estos salarios altos. Y eso es todo. Muy interesante. Muchas gracias por esta primera intervención. No sé si hay alguna primera reacción a esto.